Estás poniendo en ridículo a esta familia, siseó mi madre, su voz cortando el murmullo del restaurante El Círculo de Hierro como una cuchilla de sierra. Se inclinó hacia el asesor del senador que estaba a su lado, con una sonrisa tensa y apologética. Lo siento de veras. Lux está en una etapa de transición. Hace trabajillos de asistente virtual hasta que encuentre una carrera de verdad. Ya sabes cómo son estos chicos. El síndrome de Peter Pan. Al otro lado de la mesa, mi hermano Tyler sonrió con suficiencia por encima de su vaso de whisky. Dio un golpecito a su placa de la Guardia Civil, asegurándose de que captara la luz. ¿Asistente virtual? Se mofó, lo bastante alto como para que lo oyera a la mesa de al lado. Mamá, deja de tratarla como a una niña. Tiene 34 años y vive en un zulo de alquiler. La palabra que buscas es parásita. No me inmuté. Bebí un sorbo de agua helada y clavé la vista en el mantel blanco. En mi trabajo aprendes que el silencio no es debilidad, es recopilar información. Y yo estaba a punto de empezar la cosecha. Las pesadas puertas de roble se abrieron. La energía de la sala cambió al instante. Entró Alexander, el novio, el prometido de Chloe. Un oficial de operaciones especiales del Ejército del Aire con su uniforme de gala, las medallas brillando bajo la luz empotrada. Parecía un cartel de reclutamiento hecho carne. Mi padre, el coronel retirado, se levantó tan rápido que su silla arañó el suelo. Ahí está, bramó, radiante con ese tipo de orgullo que nunca había malgastado en mí. El hombre de la noche. Alexander sonrió, estrechando manos, dominando la sala. Pasó de largo a mi padre, pasó de largo a Chloe, que ya estaba poniendo morritos para recibir un beso. Se detuvo justo delante de mí. La sonrisa se desvaneció, se quedó helado. Sus ojos se clavaron en los míos con una conmoción que rozaba el terror. No me abrazó, no me saludó con la mano. Delante de todo el restaurante, delante de mi hermano burlón y de mi madre que pedía disculpas por mí, Alexander juntó los talones con un chasquido y me dedicó un saludo militar, rígido y perfecto. Señora, dijo. Su voz, clara como el cristal. El tenedor de mi padre cayó sobre su plato. El sonido retumbó como un disparo. Antes de seguir quiero saber algo. ¿Alguna vez has sido tú la persona que lo sostenía todo mientras los demás fingían que no existías? Suelta un sí en los comentarios y sabes exactamente lo que se siente en ese silencio. Y dime desde dónde me estás escuchando esta noche. Para mi familia soy un fantasma. Un fantasma útil quizá, pero un fantasma al fin y al cabo. Para ellos soy Lux, la decepción, la que no siguió el plan, la que alquila un apartamento de una habitación en Móstoles en lugar de comprar un adosado en el barrio de Salamanca, la que conduce un sedán de hace 5 años mientras ellos tienen coches de lujo en leasing. Ven la superficie, ven la falta de un uniforme, ven la ausencia de un título del que puedan presumir en el club de campo. Lo que no ven, lo que no pueden ver, es el resto del iceberg. De día, soy analista estratégica senior para el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, una agencia que opera en las zonas grises de la seguridad nacional. No llevo uniforme porque mi trabajo no se desarrolla en un patio de armas. Ocurre en salas sin ventanas con terminales seguras, analizando vectores de amenaza que mantendrían a mi padre despierto durante una semana. Autorizo operaciones. Gestiono activos. Tomo decisiones que mueven millones de euros y salvan vidas, todo antes de que mi familia se haya terminado el café de la mañana. Pero para ellos, soy la chica que necesita ayuda con el alquiler, o al menos esa es la narrativa que han construido. Empezó hace años, la lenta erosión de mi identidad. Mi padre, el coronel, respetaba el rango, mi madre, la administradora, respetaba el estatus, mis hermanos siguieron su ejemplo. Taylor se hizo guardia civil porque le gustaba la autoridad. Chloe se metió en relaciones públicas porque le gustaban los focos, ¿y yo? Yo me moví en la oscuridad. Mi trabajo requería discreción. Los acuerdos de confidencialidad no eran solo papeleo, eran un estilo de vida. No podía hablar de mi día, así que ellos asumieron que mi día estaba vacío. Y como yo era silenciosa, asumieron que era débil. Y como pensaban que era débil, pensaron que podían utilizarme. Como el mes pasado. Mi madre necesitó una cirugía dental de urgencia, implantes, injertos óseos, todo el lote, 18.500 euros, el seguro se rió de la reclamación. Papá dijo que estaba liquidando algunos activos, pero que no podía conseguir el dinero a tiempo. Me llamó, presa del pánico, no para pedir ayuda, sino para quejarse de la injusticia del sistema. Esa misma tarde transferí el dinero al cirujano maxilofacial. 18.000 euros, pagados íntegramente. Cuando mamá salió de la anestesia tontada y dolorida, no me dio las gracias. Le dijo a tía Linda por teléfono. Oh, ha sido un milagro. La compañía de seguros por fin ha entrado en razón. Tenemos una cobertura buenísima. Yo estaba allí de pie, sosteniendo su bolsa de hielo, y no dije nada. No la corregí. La dejé conservar su dignidad, aunque me costara la mía. Fue una transacción.
Pagué por tener paz. Luego estaba Tyler, mi hermano el guardia civil, el que me llama parásita. Hace 6 semanas le abrieron un expediente por una denuncia de fuerza excesiva. Era grave. De las que acaban con una carrera. Un video que estaba a punto de hacerse viral. Se enfrentaba a una suspensión, quizá a cargos. Estaba aterrorizado. Me llamó, borracho, divagando sobre cómo el mundo la había tomado con él. Hice 2 llamadas. Utilicé un favor de un contacto en la fiscalía, un hombre que me debía una por un soplo que le di sobre una red de trata de personas. El video perdió contexto. La denuncia fue enterrada en una montaña de burocracia. Tyler conservó su placa. Cree que tuvo suerte. Cree que el sistema simplemente funcionó a su favor. No tiene ni idea de que la hermana de la que se burla en las cenas es la única razón por la que sigue llevando uniforme. Guardaba estos secretos no por vergüenza, sino por necesidad. En mi mundo la influencia lo es todo. No enseñas tus cartas hasta que estás listo para ganar la partida. Pero sentada allí, en el círculo de hierro, viendo a Alexander saludarme, viendo la mandíbula de mi padre golpear la mesa, me di cuenta de algo. No es que tuviera la mano ganadora, es que yo era la que repartía las cartas, y la partida estaba amañada. De vuelta a la mesa, el aire estaba cargado con el olor a carne cara y a humildad impostada. La cena aún no había empezado oficialmente, pero la campaña para anularme ya estaba en pleno apogeo. Mi hermana Chloe, sentada a la cabeza de la mesa, irradiaba ese brillo específico y cegador de la futura novia, que sabe que se ha asegurado el accesorio perfecto, un marido héroe. La sala era prácticamente un santuario a la carrera de Alexander. Fotos enmarcadas de él con diversos equipos tácticos cubrían la repisa de la chimenea del comedor privado. Mi madre, Patricia, se movía por la sala como una política experimentada. Iba de invitado en invitado, con una copa de Chardonnay en una mano y una sonrisa como un arma en los labios. La observé inclinarse hacia el tío David, su voz bajando a un susurro teatral que llegó perfectamente hasta mi asiento. Estamos tan contentos de que Lux haya podido venir, dijo, lanzándome una mirada de lástima. Le está costando un poco encontrar su sitio, ¿sabes? Es difícil cuando no tienes una dirección clara. Pero creemos que este trabajillo de meter datos en el ordenador puede ser bueno para ella. Poco estrés. Le di un mordisco a un colín, sabía ceniza. No era un simple cotilleo, era un ataque preventivo, estaban construyendo un cortafuegos alrededor de sus propios egos. Si me definían como una fracasada antes de que llegaran los aperitivos, entonces nada de lo que yo dijera más tarde podría herirles. Era una guerra de susurros, diseñada para rebajar tanto las expectativas de todos que mi mera presencia pareciera un acto de caridad. Enfrente, mi prima Sara me miró con ojos grandes y compasivos. Y Lux preguntó, su voz goteando con descendencia. ¿Meter datos en el ordenador es gratificante? Paga las facturas, dije, sin más. Chloe se rió, un sonido tintineante y frágil, a duras penas. Pero estamos orgullosos de que lo intente. No todo el mundo está hecho para un mundo de alto riesgo, ¿verdad? Entonces Tyler se levantó. Golpeó su copa con una cuchara, un sonido agudo y exigente. Ya se tambaleaba ligeramente, con la cara enrojecida por el whisky y la prepotencia. Quiero proponer un brindis, anunció, alzando su copa. Por Alexander. Un hombre de verdad. Un héroe de verdad. Alguien que de verdad se juega la vida. Hizo una pausa. Sus ojos se deslizaron hacia mí con desdén. No como algunas personas en esta sala que creen que teclear en un portátil salva vidas. Por los que visten el uniforme. No por los que se esconden detrás de las pantallas. Bravo, bramó mi padre levantando su copa. La mesa se rió. Fue una liberación colectiva de tensión, un momento de unión construido sobre mi exclusión. No reaccioné, no me defendí, no señalé que la pantalla tras la que me escondía estaba en ese momento rastreando una célula terrorista que se movía por el Mediterráneo. No mencioné que el teclear que yo hacía era la única razón por la que Tyler no estaba actualmente suspendido de empleo y sueldo. Simplemente me quedé sentada, observándolos. En mi campo lo llamamos la teoría del éxito del iceberg. Mi familia opera en la superficie. Para ellos el poder es lo que puedes ver, es la placa en el cinturón de Tyler, son las medallas en el viejo uniforme de papá, es el título en la tarjeta de visita de Chloe. Creen que si no es ruidoso, no es real. Creen que el éxito es un desfile. Pero en el mundo que yo habito, el mundo real del poder, el éxito es invisible. Las personas más poderosas de la sala nunca son las que más ruido hacen. Son las que se sientan en silencio al fondo, sosteniendo el interruptor de apagado. Si tienes que llevar un uniforme para demostrar que importas, no eres tú quien toma las decisiones. Eres tú quien recibe las órdenes. Mi silencio no era debilidad, era disciplina. Era la contención de un controlador manejando activos volátiles. Miré a Tyler, pavoneándose bajo su foco alquilado, y ya no sentí rabia.
Sentí el frío y clínico desapego de un científico observando una muestra bajo el microscopio. Eran tan ruidosos y eran tan increíblemente frágiles. ¿Sabes?, dijo Chloe inclinándose hacia mí, su voz almibarada. Alexander ha invitado a algunos de sus oficiales superiores esta noche. Quizá no deberías mencionarlo de asistente virtual. Es un poco vergonzoso. Di que estás estudiando, sin más. La miré. Vi el miedo detrás de sus ojos, el terror de que yo pudiera resquebrajar la perfecta superficie de porcelana de su vida. No te preocupes, Chloe, dije, cogiendo mi vaso de agua. No diré ni una palabra. No hizo falta. Las puertas se estaban abriendo. Alexander entró, y el restaurante entero pareció inclinarse sobre su eje. Se movía con una especie de gracia cinética que atraía todas las miradas, pero él no miraba a la multitud. No miraba a los camareros, ni a la recepcionista, ni a los otros clientes que habían detenido el bocado para observar. Pasó de largo a mi padre, que prácticamente vibraba con el impulso de darle una palmada en la espalda. Pasó de largo a Chloe, que se había levantado ligeramente de su silla, con los labios entreabiertos en una sonrisa de bienvenida que flaqueó cuando él pasó de ella. Se detuvo en nuestro extremo de la mesa, justo delante de mí. La sala enmudeció. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra. Alexander me miró. Su rostro era ilegible, una máscara de estoicismo profesional, pero sus ojos ardían. No se acercó, no ofreció una mano, ni un abrazo, ni un saludo cortés. Juntó los talones con un chasquido. El sonido fue seco, preciso, militar. Levantó la mano en un saludo nítido y perfecto. Señora, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. El tenedor de mi padre golpeó su plato con un estrépito que sonó como un disparo en el silencio. Chloe se hundió de nuevo en su silla, su rostro perdiendo todo el color. La boca de Tyler colgaba abierta, con un trozo de pan a medio camino de sus labios. Alexander mantuvo el saludo, no vaciló, no apartó la mirada, esperó. Sentí el peso de cada mirada en la sala presionándome. La confusión horrorizada de mi madre, la incredulidad de mi hermano, el pánico creciente de mi hermana. Esto no era solo un saludo, era una declaración, era una línea trazada en la arena con una punta de diamante. Descanso, comandante, dije, mi voz firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Bajó la mano, pero permaneció en posición de firmes. Disculpe la interrupción, señora, dijo, su tono formal respetuoso. Mi oficial al mando me informó esta mañana. No estaba al corriente. No sabía que usted era por la Porlux. Mi padre fue el primero en encontrar su voz. Era un sonido ahogado, confuso. ¿Comandante? Alexander, ¿qué estás haciendo? Es solo Lux. Es la hermana de Chloe. Alexander giró lentamente la cabeza para mirar a mi padre. La calidez que normalmente iluminaba su rostro cuando miraba a mi familia había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y dura. Con el debido respeto, coronel, dijo Alexander, y el título sonó menos como un honor y más como una acusación. Esto no es solo Lux. Esta es la analista estratégica senior que autorizó el desvío de activos en Kabul hace 3 años. Se volvió de nuevo hacia mí. Usted es la razón por la que mi equipo salió de la zona de extracción. Usted es la razón por la que 6 hombres volvieron a casa con sus familias en lugar de en cajas de pino. Chloe dejó escapar un pequeño sonido ahogado. ¿Qué? La extracción, continuó Alexander, su voz elevándose lo justo para llegar a todos los rincones de la sala. Estábamos atrapados, sin apoyo aéreo. El mando estaba debatiendo el riesgo contra la recompensa. Nos habían dado por perdidos. Me miró de nuevo, su expresión en carne viva. Entonces llegó la orden. Autorización de anulación. Desvío de activos. Extracción inmediata. Alguien de muy arriba se había jugado su carrera para sacarnos de allí. Dio un paso más cerca. He pasado 3 años intentando averiguar quién firmó esa orden. ¿Quién nos salvó? Sacudió la cabeza mirándome con una mezcla de asombro e incredulidad. Y aquí está usted, sentada en esta mesa mientras la llaman parásita. El silencio que siguió fue sofocante. Fue el sonido de una visión del mundo haciéndose añicos. Mi familia me miraba fijamente. Mi madre, que había mentido sobre mi trabajo para guardar las apariencias. Mi hermano, que se había burlado de mi teclar. Mi padre, que adoraba el uniforme pero ignoraba a la mujer que lo comandaba. Vi cómo la comprensión los golpeaba en oleadas. La disonancia cognitiva era casi visible. No podían reconciliar a la Lux que conocían la fracasada, la decepción con la mujer que Alexander estaba describiendo. Yo no lo sabía, tartamudeó mi padre, con el rostro gris. Nunca dijiste. No podía, dije simplemente. Pero, ¿meter datos? Susurró Chloe. Dijiste que metías datos. Dije que trabajo con datos, la corregí con voz fría. Nunca dije que los metiera. Mire a Alexander. Gracias, comandante. Era mi trabajo.
nada más. Lo fue todo, dijo él con ferocidad, para mí, para mis hombres, lo fue todo. Miré alrededor de la mesa. La guerra de susurros se había evaporado. La narrativa que habían construido aquella en la que yo era pequeña y ellos grandes había desaparecido. En su lugar estaba la fría y dura verdad. Necesitaban que yo fuera una fracasada, porque si yo era un éxito, si era poderosa, respetada, trascendental, entonces su tratamiento hacia mí no era solo amor duro o preocupación. Era crueldad, era negligencia, era abuso. Lo vi en sus ojos, el miedo, la vergüenza, la necesidad desesperada de reescribir la historia, de afirmar que lo sabían desde el principio, de encontrar un camino de vuelta a la superioridad moral. Pero no había camino de vuelta. El puente estaba quemado, y Alexander acababa de prender la cerilla. Fue solo un error de papeleo, soltó mi padre, su voz alta y desesperada, tratando de meter al genio de nuevo en la botella. Forzó una risa que sonó como hojas secas crujiendo. Alexander, claramente ya han informado Mao. Lux, ella ayuda con hojas de cálculo. No es del mando. Tyler intervino, desesperado por recuperar el estatus de alfa que había perdido en los últimos 30 segundos. Sí, en serio. Bonita historia, pero si Lux ni siquiera puede pagar su propio alquiler. ¿Crees que está autorizando extracciones militares? Probablemente solo archivó el informe después de que los verdaderos héroes hicieran el trabajo. Alexander no los miró, ni siquiera parpadeó. Mantuvo sus ojos fijos en los míos, como si fuéramos las dos únicas personas en la sala. El código de extracción era rojo real, dijo Alexander, su voz baja pero cortando la sala como un láser. Ese código requiere una autorización de nivel 5. Requiere la firma de un analista estratégico senior con supervisión directa de los activos en el teatro de operaciones. Esa firma era la suya. Asentí lentamente. Fue un martes, dije, con voz tranquila. 0400 horas, hora local. Estabais atrapados en el valle de Argandab. 2 heridos. El apoyo aéreo estaba en tierra por una tormenta de arena. El mando quería esperar a que pasara. A Alexander se le cortó la respiración. Nos dijeron que estábamos solos. Lo intentaron, corregí. Anulé la orden del comandante del teatro de operaciones. Redirigí un paquete de vigilancia de drones desde un objetivo prioritario a 500 kilómetros de distancia para daros visión sobre el flanco enemigo. Luego autoricé a un equipo de extracción de contratistas privados que operaba extraoficialmente en el sector. Gasté 40 millones de euros del presupuesto negro de la agencia en 10 minutos para conseguirte un billete de vuelta a casa. Bebí un sorbo de mi vino. Lo recuerdo porque el papeleo fue un infierno. La mesa estaba en silencio, el tipo de silencio que grita. Tyler parecía que iba a vomitar. Me estaba mirando, mirándome de verdad por primera vez en su vida. Se estaba dando cuenta de que mientras él ponía multas de tráfico y se sentía un dios, yo movía piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Pero fue el rostro de mi madre lo que captó mi atención. No me miraba con orgullo, no me miraba con asombro, me miraba con terror. Y en ese momento la última pieza del puzzle encajó. De repente lo entendí todo. Entendí los insultos, la exclusión, las mentiras sobre el asistente virtual. Esta es la narrativa del narcisista. Mi familia no me trataba como a una fracasada porque pensaran que lo era. En el fondo, sospechaban que no. Percibían en mí una fuerza que no encajaba con el papel que me habían asignado, y eso les aterraba. Necesitaban que yo fuera la fracasada. Toda su identidad, su jerarquía, su autoestima se construía sobre la base de que ellos eran los exitosos y yo era la carga. Mi padre se sentía un gran hombre porque tenía que preocuparse por mí. Mi madre se sentía una mártir porque tenía que disculparse por mí. Tyler se sentía poderoso porque podía menospreciarme. Si yo tenía éxitos y en realidad era más poderosa, más trascendental y más respetada que todos ellos juntos, entonces, ¿quiénes eran ellos? Si la parásita es en realidad un titán, entonces los héroes son solo matones inseguros con disfraces. Mi éxito no solo contradecía su historia, aniquilaba sus egos. No estaban enfadados porque yo hubiera mentido, estaban enfadados porque yo era la verdad, y la verdad los hacía parecer pequeños. Tú, susurró mi madre, con la voz temblorosa, dejaste que pagáramos la cena. Yo no os dejé hacer nada, dije con frialdad. Vosotros decidisteis quién era yo. Vosotros escribisteis el guión. Yo simplemente dejé de leer mis frases. Alexander finalmente se giró para mirarlos. Su expresión era de puro y absoluto asco. La llamaste parásita, le dijo a Tyler. La amenaza en su voz era palpable. Te sentaste ahí, bebiendo un vino que probablemente pagó ella, y te burlaste de la mujer que firmó la orden que me permite estar aquí hoy. Se enderezó abotonándose la chaqueta. El movimiento fue definitivo. Creo, dijo Alexander, que ya he oído suficiente. No lo sabíamos, tartamudeó mi padre.
su voz perdiendo toda su autoridad. De repente parecía pequeño, despojado de la autoridad que había llevado, como una armadura durante 40 años. Lux, cariño, tienes que entender con el secretismo cómo íbamos a saberlo. Sí, intervino Chloe, su risa estridente y frenética. Solo estábamos bromeando. Ya sabes cómo es esta familia. Nos metemos con los que queremos. Es nuestro lenguaje del amor. Los observé revolverse. Era patético. Intentaban reescribir la realidad en tiempo real, desesperados por encontrar una versión de los hechos donde no fueran los villanos. Querían que sonriera. Querían que dijera, está bien, lo entiendo. Querían permiso para volver a ser los héroes de su propia historia. No, se lo di. No grité, no lloré, simplemente levanté la mano y llamé al camarero. Apareció al instante sintiendo el cambio en la dinámica de poder como un tiburón huele la sangre en el agua. La cuenta, por favor, dije. No, no. Mi madre se estiró sobre la mesa, sus pulseras tintineando. Lux, baja la mano, paga a tu padre, esta es la noche de Chloe. Papá no puede permitirse esta cena, dije con calma. No con el cabernet de reserva que pidió Tyler. No después de la cirugía dental que pagué el mes pasado. Mi padre se encogió. Mi madre se quedó inmóvil. El camarero colocó la carpeta de cuero negro sobre la mesa. La abrí. 8.400 euros. A Tyler le había gustado mucho ese vino. Saqué mi tarjeta, la de metal negro, pesada, la que no tiene límite, y la coloqué sobre el ticket. Lux, gruñó Tyler, aunque no se llevó la mano a la cartera. Estás montando una escena. ¿Intentas comprarnos? ¿Es eso? ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? Lo miré. Miré al hermano que se había pasado la vida entera hundiéndome para sentirse más alto. Miré la placa en su cinturón, la placa que llevaba como un escudo. No creo que sea mejor que tú, Tyler, dije en voz baja. Sé que soy la única razón por la que todavía tienes trabajo. Se quedó helado. ¿Qué? La denuncia por fuerza excesiva, dije. Hace 6 semanas. El control de tráfico en las 6. Las imágenes de la cámara corporal que misteriosamente se corrompieron antes de poder subirse a la junta de revisión. Su rostro se puso blanco. El color se le fue tan rápido que parecía un fantasma. Tú... ¿Cómo? Yo hice la llamada, dije. Llamé al fiscal del distrito. Llamé al administrador de sistemas. Cobré un favor que llevaba guardando 2 años para enterrar ese expediente y que no te suspendieran. Me incliné hacia adelante. No tuviste suerte, Tyler. Fuiste gestionado. De nada por la placa. Se desplomó en su silla destrozado. El silencio era absoluto. Firmé el recibo. Añadí una propina del 25%. Me levanté, alisando mi vestido. Alexander, dije, volviéndome hacia el hombre que había iniciado el fuego. Gracias, por todo. Me voy contigo, dijo de inmediato, cogiendo su gorra. No dije. Quédate, cómete el solomillo, bebe el vino. Haz que te miren y recuerden cada una de las mentiras que han contado. Cogí mi bolso. Miré a mi familia por última vez. Parecían extraños, parecían pasivos que finalmente había liquidado de mi balance. Disfrutad de la cena, dije. Está pagada. Me di la vuelta y salí. No miré atrás. Crucé las pesadas puertas de roble, pasé junto a la recepción y salí a la fresca noche madrileña. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso antes de que llegara al coche. Mensajes, llamadas. Mi madre rogándome que volviera, Chloe preguntando a qué me refería. Tyler no escribió. Él sabía que era mejor no hacerlo. Saqué mi teléfono. No los bloqueé. Eso sería emocional. En su lugar, abrí los ajustes y desactivé las notificaciones del chat grupal. Archivé las conversaciones. Silencié el ruido. Me subí a mi coche y arranqué el motor. El salpicadero brillaba con una luz suave y constante. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en 20 años. La sesión informativa había terminado. La operación estaba completa. Estaba libre. Han pasado 42 días desde la cena. No fui a la boda. No envié regalo. No envié una tarjeta. Cuando la fecha llegó y pasó, yo estaba ocupada autorizando un reposicionamiento de satélite sobre el Pacífico. Ni siquiera miré el reloj hasta que pasó la medianoche. Solicité un traslado a una nueva división táctica en el corazón de Madrid. Mi nuevo despacho tiene paredes de cristal y vistas al Paseo de la Castellana. Aquí hay silencio. El tipo de silencio que proviene de la competencia, no del vacío. Mi teléfono está en paz. Los bloqueé a todos en el aparcamiento esa noche y no lo he deshecho. No sé si mi madre sigue llorando a sus amigas sobre cómo arruiné el compromiso. No sé si Tyler sigue llevando su placa, o si el miedo a perderla lo ha hecho más humilde. No sé si Chloe es feliz, y por primera vez en mi vida no me importa. Recibí un correo electrónico. Llegó a mi dirección de trabajo segura 3 días después de la cena. Era de Alexander. Señora,
Cancelé el banquete, haremos algo pequeño. Solo quería que supiera que la veo. Usted era lo único honesto en esa sala. Gracias por la extracción y gracias por el toque de atención. Y... Den... No respondí. No era necesario. La transacción estaba completa. Paso mucho tiempo mirando por esta ventana, pensando en aquel momento en el restaurante. Pienso en el impulso que tuve de gritarles, de enumerar cada sacrificio que había hecho, cada factura que había pagado, cada vez que me había tragado mi orgullo para mantener intactos sus frágiles egos. Podría haberlos reducido a cenizas con palabras, podría haber hecho que les doliera como ellos me hirieron a mí, pero no lo hice. Esa noche me di cuenta de algo. Lo llamamos la dignidad del silencio. Existe la idea errónea de que la justicia tiene que ser ruidosa. Creemos que necesitamos la gran confrontación dramática, la escena judicial, la disculpa entre lágrimas. Creemos que necesitamos obligar a la gente a entendernos. Pero no puedes explicar tu valor a personas que están empeñadas en malinterpretarte. No puedes hacer que alguien te respete si toda su autoimagen depende de menospreciarte. Gritarles solo habría sido otra forma de suplicar. Habría sido yo, una vez más, pidiéndoles que me vieran. El verdadero poder no necesita gritar, no necesita explicarse, solo necesita existir. Pagar esa cuenta no fue un acto de generosidad, fue un acto de ruptura. Fui yo comprando mi libertad. Fue la prueba final de que no los necesitaba, no les debía nada y ya no jugaba su juego. Ya no soy el fantasma útil, no soy la parásita, soy la soberana de mi propia vida. Y las vistas desde aquí son espectaculares. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Hay alguna mesa de la que necesites levantarte e irte? ¿Hay algún silencio que necesites romper o un silencio que necesites mantener para proteger tu paz? Comparte esta historia si crees que el respeto no debería ser algo por lo que tengas que suplicar. Y dale a ese botón de suscribir porque la semana que viene hablaremos de lo que pasa cuando la oveja negra finalmente se convierte en el lobo.